Ubicada en el polígono de La Curiscada, en Tineo, ocupa casi 3.000 metros cuadrados. Es una inversión de 10 millones de euros en la que participan 5 empresas del sector, la Fundación Asturiana de la Energía y la Sociedad Regional de Promoción. En el polígono de La Curiscada, en Tineo, delante de la fábrica de Pellets Asturias, que es una fábrica de biocombustibles sólidos. Hacemos un combustible para calefacción a base de residuo de madera. El proyecto comenzó a gestarse hace mucho tiempo, en el año 2006, cuando una serie de empresarios del sector forestal de la comarca estaban buscando alternativas para valorizar los residuos que generaban en sus aserraderos, en sus industrias. Se realizó un viaje a Austria y se vieron cómo funcionaba en Centro Europa este combustible que ya llevaba 20-25 años funcionando. Aquí en España era prácticamente desconocido. A partir de ahí surgió la idea y finalmente en el año 2009 se puso en marcha el proyecto para construir la fábrica, que terminó de construirse a finales de 2010 y en principios de 2011 empezó a funcionar y a producir. En esta planta está todo automatizado, prácticamente desde la entrada de los diferentes tipos de madera hasta la salida del producto final. El pellet se fabrica a partir de subproductos de aserradero, que pueden ser serrín, como el que se ve ahí, astilla, que también es un subproducto de aserradero, o tronco que no sirve para madera, porque no sirve para procesar en el aserradero porque o bien es delgado o bien es torcido, y eso se tritura y se utiliza para fabricar el pellet. A partir de ahí el proceso continúa y sube a una criba en donde en función del tamaño discrimina si es serrín o material suficientemente fino va al silo de entrada de producto a la fábrica, y si es material más grueso pasa a un molino de refino que lo tritura y lo hace microastilla. El secado es un secadero de banda que funciona a baja temperatura y seca por aire caliente. Se realiza una capa de 7 centímetros de espesor con el material sobre una banda textil que es porosa y deja pasar el aire. Al secadero se llega agua caliente a unos intercambiadores de calor con una temperatura aproximada de 80-85 grados y con un ventilador se genera una corriente de aire que atraviesa la capa de material, aire caliente, y lo va secando. Después del secadero sale a un silo de producto seco, que es un silo pulmón para tener una cantidad almacenada y evitar que una parada en el secadero pare la planta, vuelve a entrar y pasa a un molino de refino. Ahí se refina y se convierte en harina de madera. Y de ahí ya va directamente a las granuladoras, que es donde se prensa y se fabrica el pellet. En un proyecto de estas características ha sido importante la ayuda y la colaboración institucional que ha permitido lanzar un proceso como este. Bueno, pues este proyecto contó con ayudas de la Consejería de Medio Rural, hoy de Agroganadería y Recursos Autóctonos, del Principado de Asturias a través de la línea de transformación y comercialización de productos agrarios y forestales. Al estar situada en Tineo, que es una zona minera, también contó con alguna ayuda del MINER. Las más importantes fueron las de la Consejería y fueron decisivas para el proyecto, porque es un proyecto que tiene una inversión muy importante, cercana a los 10 millones de euros. Esta planta puede producir 30.000 toneladas anuales, una cifra que exige un esfuerzo para vender en todo tipo de mercados. Pues exportamos durante algún año para pellet industrial, para quemar en térmicas en Centro Europa. Pero el precio de la exportación para ese uso no es adecuado a los precios actuales de la materia prima. Ahora fabricamos totalmente pellet doméstico, certificado en Plus A1, y vendemos en toda España y puntualmente alguna pequeña exportación a Francia. Este tipo de proyectos suman y refuerzan el medio rural y vienen a confirmar una apuesta clara por el entorno en el que han surgido. Yo entiendo que es un proyecto muy importante para la zona rural por varias razones. Una, por el empleo directo que genera, al final son 14 personas, en un municipio como Tineo, pues un volumen importante, pero además de eso genera muchísimo empleo indirecto, porque nosotros en conjunto, entre lo que utilizamos como materia prima para fabricación de pellets y biomasa para quemar en nuestra caldera, venimos consumiendo unas 75.000 toneladas de madera al año, y eso supone un volumen de puestos de trabajo indirectos muy importante. La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa calcula que por cada 1.000 toneladas que se mueven se generaría un puesto de trabajo indirecto. Y finalmente, Luis García aclara cuestiones sobre la utilidad de los pellets y su rendimiento. El pellet es un combustible autóctono, producido en España. España tiene una enorme dependencia energética porque prácticamente no tenemos fuentes autóctonas de combustible, y a nivel de poder calorífico 2 kilos de pellet equivalen a 1 litro de gasoil.
Y a nivel de precio, pues ahora el mismo gasóleo está más ajustado, está más bajo, pero como estuvo los últimos años, el ahorro se situaría en torno al 40% el combustible de pellet frente al gasóleo. La distribución se realiza o bien a granel por medio de vehículos apropiados o bien en sacos de menor tamaño. Una oferta que cubre todas las necesidades.